Así que todo depende de ustedes, chicos, cómo hacemos hoy el dictado de la clase. Bien, de las correcciones que hubo, me llamó la atención varias preguntas que por ahí no fueron respondidas, otras que fueron respondidas de manera errónea. Entonces, ahora para esta hora se me ocurría, se lo dejo a ustedes, como para hacer las respuestas del parcial, lo podemos ver apenas comencemos ya retomando el receso del segundo cuatrimestre, ¿sí? Como para hacer todas las preguntas correspondientes. Nos queda poco tiempo, de último podemos dedicar la primera clase como para dar esas respuestas a aquel que le haya quedado dudas respecto de la devolución de cada uno de los parciales. Y después el análisis que hice con respecto al punto 3, que era común para todos, esa, bueno, fue a consideración general, no se descontaron mayormente puntos, porque el análisis, bueno, fue en líneas generales, es decir, definir actos seguros e inseguros. Lo que sí les faltó a la gran mayoría, que les dije, y les recordé que leyeran los enunciados en la última parte de la pregunta del punto 3, que decía que eligieran un accidente de trabajo y que establecieran, en función del accidente, qué tipo de causas era que habían motivado ese accidente. Algunos me hicieron la descripción del accidente, como había sido, no colocaron si eran causas básicas o inmediatas, pero bueno, a ese lo tomé como válido igual. ¿Estamos? Entonces aquel que tuvo 2 puntos en ese punto es porque, al margen de hacer el análisis de actos seguros, actos inseguros, también contestó la pregunta correspondiente al accidente. En mi caso, o sea, yo directamente la 3 ni la entendí. No logré entenderla, entonces ya perdí tiempo con las otras y no llegué a hacerla directamente a la 3. Bien, está. En líneas generales, bastante bien, como les decía. Con algunas cosas me quedé ahí con las dudas porque pensé que las podían responder, eran sencillas. La última pregunta del tema 4, por ejemplo, que era: una vez identificados los riesgos, es necesario implementar acciones que contribuyan a la disminución o eliminación de los mismos, ¿sí? Haciendo referencia a los riesgos. Para lograr este objetivo, mencione y escriba cómo se clasifican las medidas. Recuerdan que eso lo vimos al final de la clase, en el último de los Power, que había que incorporar que para reducir y eliminar directamente en la medida que se pudieran los riesgos. Eran 3 cosas que eran básicas. Señalización, puede ser, Cristian, forma parte. ¿Recuerdan qué tipos de medida eran? Eran 3. Hola, ¿están ahí o estoy solo? Acá estamos, no, yo no me estoy acordando. ¿Medida qué? ¿Preventiva? ¿Puede ser una? No. Bueno, formaría parte, estaba dentro de esas. Era un plan de mantenimiento preventivo, uno de los ítems. A ver, nos posicionamos. Tenemos una empresa, vamos sobre la misma actividad que ustedes desarrollan. ¿Estamos? Estamos iniciando los trabajos en una cooperativa. ¿Y qué es lo primero que tiene que tener si hablamos de seguridad e higiene? ¿Qué debería disponer la cooperativa al margen de tener un responsable del servicio de seguridad e higiene? ¿Qué debería ese responsable del servicio de seguridad e higiene manifestarle que sería necesario
como punto número 1 que tuviera la cooperativa? Primeramente creo yo los elementos, bueno, necesarios para la tarea y un plan de seguir un plan, o sea, elaborar un plan de, ¿cómo lo que se llamaba? De prevención de riesgo sería de Puede ser, trabajo, puede un ser, plan de Fer. trabajo, digamos, para desarrollarlo de manera, o sea, con buena costumbre y con todo el protocolo. ¿Cómo Y, para arrancar? y un poquito más general y más fuerte a nivel. Una RT, tener un servicio, contratado una RT. Eso ya lo damos por sobresentado, Gastón. Un, Ah, un proceso de... Una organización un para proceso- eso, tener. perdón. Una evaluación de riesgo. Bien, bien, Ramiro y Mario, ¿qué dijeron? Una evaluación de riesgo arrancando por ahí. Forma parte. Vamos un poquito más arriba. Una medida organizativa Yo necesita. lo que Bien. tenía era ¿Cómo, Diego? Claro, exacto. Hablábamos del Departamento de Seguridad e Higiene. Ese Departamento de Seguridad e Higiene, ¿qué va a hacer? ¿Qué le va a dar a la empresa? Como hablaron recién. Por un lado, medidas organizativas. ¿Cuál sería la cúspide o norma número 1, si le podemos dar el rótulo de norma? Una política de seguridad. La empresa tiene que tener una política de seguridad en el cual se van a establecer los fundamentos. puede ser, Diego, un procedimiento también, ¿a eso es a lo que te referís? Claro, primero tenés la política de seguridad que el organigrama va a decir, la empresa adoptará como política de seguridad cuál sería el objetivo de incluir la seguridad dentro de la empresa, cuál es el objetivo número 1 y cuál es el fin. ¿Sí? Esa sería la política. Después, dentro de las medidas organizativas, después de la política, tendríamos todo el organigrama de procedimientos de trabajo. ¿Mm? Dentro de los procedimientos de trabajo, complementariamente a eso, también tenemos que tener, así como tenemos el trabajo, tenemos las inspecciones. Como tenemos inspecciones, tenemos auditorías. Y dentro de lo que es la empresa, ¿cómo nosotros hacemos que los equipos o las máquinas siempre estén en condiciones? ¿Qué deberíamos tener? Recién lo dijeron. La parte física para eliminar los riesgos, o sea, la parte de que esté todo en condiciones las máquinas, en condiciones seguras. ¿Eso cómo se llama? Mantenimiento. Inspecciones continuas. Mantenimiento, tal cual, como lo dijiste. Mantenimiento preventivo. Un mantenimiento preventivo, esa es la palabra. Entonces tenemos, dentro de las medidas organizativas, tenemos la política de seguridad, que la confeccionó el responsable del servicio de seguridad e higiene, se la traslada al gerenciador o al gerente o a la parte del directorio de la empresa, en el cual dice, bueno, este es el objetivo que la empresa plantea desde ahora en adelante en referente a la parte de seguridad e higiene. Y la empresa va a decir, y sí, tendríamos que encararlo de esta manera y también sería conveniente medio ambiente, por decirlo, si le queremos incorporar algo más. Nos basamos simplemente en la parte de seguridad e higiene. Una vez que tenemos la política de seguridad e higiene, ¿qué nos avala a nosotros y qué nos permite? Que el empleador está yendo, ¿sí?, al mismo norte que va la parte de la seguridad. La idea es que todos apuntemos al mismo norte, al mismo objetivo, que es trabajar en la prevención, ¿sí?, de los riesgos, ni más ni menos que eso. Evitar que nuestro capital número 1, que son que somos cada uno de nosotros, ¿sí?, no estemos expuestos ni a accidentes de trabajo ni a enfermedades profesionales. ¿Cómo vamos a lograr que cada uno de nosotros, dentro del organigrama de la empresa, seamos parte integrante? Por un lado, la política de seguridad. A través de la política de seguridad, establecer normas y procedimientos de trabajo.
esas normas y procedimientos de trabajo tienen que estar sujetas siempre a supervisiones y controles. Y de acá hago un paréntesis y hablamos. Cuando hablamos de riesgo, ¿cuándo tenemos que hacer el análisis de riesgo? Cuando comenzamos la tarea, cuando finaliza el trabajo, en todo momento. Cuando comenzamos En todo momento. el trabajo. Continuamente. Continuamente. Y periódicamente. ¿Sí? Es continuamente, tal cual, Gastón, es continuamente, porque nosotros, hoy por hoy, tenemos dentro de la parte administrativa, ¿qué nos hizo? El Servicio de Seguridad e Higiene nos da una inducción inicial, en el cual nos marca cuáles son los riesgos que tenemos por cada una de las actividades. Tengo un procedimiento de trabajo, donde alguien ya tomó su tiempo, ya hizo el análisis específico. Y después continuamos cada uno de nosotros. Es decir, que ese análisis y ese control, ese análisis de riesgo específicamente, siempre lo vamos a estar realizando cada uno de nosotros en forma continua, mientras vamos desarrollando la tarea. Ni antes ni después, en forma continua. Es por eso que es en forma continua. Una vez que tenemos todos estos controles... Perdón, Diego, yo lo tomé como el análisis pre-trabajo, digamos, o sea, lo consideré como ese análisis previo antes de iniciar la tarea, digamos, como el que hacemos nosotros en la cooperativa, digamos, que es el análisis de riesgo que rellenamos la penillita. A eso por ese lado lo interpreté, digamos, por eso puse... Como el permiso de trabajo. Claro, tal cual, como el permiso de trabajo. Sí, a mí me pasó lo mismo en ese punto. Yo lo consideré como que primero, digamos, había que evaluar todos los posibles problemas, digamos, que pueda haber, digamos, en el lugar de trabajo y en base a eso elaborar, bueno, el plan de procedimiento y después, obviamente, seguirlo de manera continua. Pero, Claro. Bueno, yo marqué la parte de que arrancaba, o sea, que había que hacer el análisis, digamos, de toda la estructura previamente a iniciar el trabajo. Y después sí, por supuesto que uno analiza los riesgos constantemente porque está viendo qué es lo que estás haciendo, pero... Bueno, yo lo tomé por ese lado también. Bien. Después que tenemos ya el esquema piramidal correspondiente a las medidas organizativas, vamos a tratar de volcar esa parte a las medidas humanas y las medidas materiales. ¿Qué es esto? Las medidas materiales, ¿dónde van a estar? Dadas en función de los recursos que vamos a tener dentro de nuestro lugar de trabajo. Serán los edificios, instalaciones, los equipos con los cuales nosotros vamos a estar utilizando. ¿Qué pasa si nosotros, como me han mencionado más de una vez, que a veces salen a trabajar o ponen por ahí si salen a trabajar o no, cuando los equipos no están en condiciones? O los vehículos no están en condiciones. Entonces, eso forma parte de las medidas de control que uno debe considerar a priori para poder evitar cualquier tipo de accidentes. Y dentro de las medidas humanas, ¿cómo van a estar dadas? Como ya lo veníamos hablando, que cada una de las personas estén debidamente capacitadas, ¿sí? ¿De qué manera? Con la temática que sea referente y puntual a la actividad que cada uno realiza. Supongamos, de nada me sirve, capacitar a una persona en trabajo en altura, si esa persona básicamente me va a realizar trabajo ¿de qué? De escritorio. ¿De qué me sirve capacitar a una persona en análisis, ¿sí? de hojas de seguridad, de sistema globalmente armonizado, ¿sí? Que son de productos químicos, de rotulado, si la persona esa va a estar trabajando específicamente en montaje de líneas de alta tensión, o de media tensión, o de cableado de redes? Entonces,
las capacitaciones y las formaciones tienen que ser acordes a la actividad que cada uno realiza y en función a los riesgos específicos. Era por eso ahí por donde iba orientada la pregunta esa. Y después, ¿qué otra más? Bueno, los factores de riesgo, el concepto de peligro y riesgo, me gustó que lo definieran directamente con sus propias palabras, me daba la pauta que estaba comprendido. El concepto, después, bueno, los tipos de contaminantes, algunos no los colocaron y otros sí. Algo que me llamó la atención poderosamente fue en el punto 6 del tema 4 también, que eso lo hablamos en repetidas oportunidades. ¿Cuáles eran las funciones que tenían los integrantes del sistema de riesgo de trabajo? La superintendencia de riesgo de trabajo, ¿de qué se encarga? ¿A quién controlaba? Y controla las RT. A las Digamos, RT. sería la cabeza de todo, por así decirlo. A las RT. Tal cual. ¿Y quién se encarga de controlar y fiscalizar a los empleadores? La ART. ¿Quién respondió? ¿Gastón? Por eso ahí respondió. Yo, Fernando. Fernando, ¿alguien está de acuerdo con lo que dice Fernando? La policía de trabajo, la policía de trabajo es la que va a hacer inspecciones. Es decir, la superintendencia. A ver, tenemos uno policía de trabajo, dice Gastón. Fernando dice que las ART son las que se encargan de controlar y fiscalizar a los empleadores. ¿Quién más se suma? No. No. En conjunto con la autoridad de trabajo local era, ¿no? Que hacían la fiscalización de los empleadores. O sea, la RT tiene que bajarle información, digamos, al empleador, digamos, y la que se encarga del control, digamos, de que se cumpla, digamos, con todo, era la autoridad de trabajo local, era, ¿no? O algo así, tenía un nombre así parecido. Sí, la ATL, tal cual, Fernando. Así es, ¿sí? La superintendencia controla y fiscaliza, ¿sí? Cuando hablamos de fiscalizar, es tener la autoridad como para poder implementar alguna multa, alguna sanción en caso de incumplimiento a la normativa. Cuando hablamos de fiscalizar, ¿estamos? ¿Mm? La RT, por ejemplo, va a visitar al empleador, va a asesorar, y la función que tiene simplemente es informar a la superintendencia los incumplimientos de ese empleador, y termina ahí sus obligaciones en cuanto a la parte de asesoramiento. ¿Sí? Simplemente es control, no fiscaliza nada. ¿Mm? Quien lo fiscaliza, sí, es la ATL, tal cual como lo mencionó Fernando recién. Diego, a mí no me quedó claro, ¿la policía de trabajo no es parte de la ATL? Exacto, No? sí, es lo mismo. Está bien. Autoridad de Trabajo Local o ATL es lo mismo, Policía de Trabajo también es lo mismo. Antes se llamaban Policía de Trabajo, Departamento de Policía de Trabajo. Hoy por hoy, en algunas provincias se sigue llamando Policía de Trabajo y en otras Autoridad de Trabajo Local. Esta nomenclatura o esta denominación se la asignó directamente la superintendencia. Es decir, como Autoridad de Trabajo Local. Tal vez que dentro de 2 años, o 3, o 4, qué sé yo, alguien de parte de gerencia, de superintendencia, no quiere que se llamen más las ATL, no se llamen más ATL y que se llamen XXL, no sé, ¿sí? Y se llamarán XXL. Antes se llamaban Policía de Trabajo, hoy por hoy se llaman Autoridad de Trabajo Local. Sucede también que algo importante es que antes no había tanta relación, tanta vinculación entre la superintendencia y las provincias, ¿sí? Trabajaban, si bien eran órganos de contralor, en forma independiente, hoy por hoy se trabaja, y desde hace varios años hacia atrás, puedo decir
desde antes que yo ingresara a la superintendencia, yo hace 10 años que estoy trabajando en la superintendencia, y desde antes, bueno, ya se vislumbraba un trabajo en forma mancomunada y conjunta. Así que hoy por hoy ya los lazos están bien amalgamados, bien afianzados. Se puede trabajar muy bien, se trabaja bien. Se trabaja muy bien, se trabaja en sincronización. ¿Qué quiero decir con esto? A veces no trabajar sincronizado es evitar que se realice doble trabajo, supongamos, si va sobre un empleador, que no se hagan dobles inspecciones. Va primero la provincia, si va a la provincia, no va a Nación, y si va a Nación, termina el accionar de Nación y continúa el accionar, en el caso de que quedaran incumplimientos o algo por el estilo, por parte de la provincia. Y algo que tiene acá como filosofía de trabajo, si lo podemos denominar de esa manera, en la provincia, es que se busca que cada uno de los empleadores, ¿sí?, den cumplimiento con la normativa, sin ir directamente a la parte sancionatoria, a la parte de multas. En otros lugares no se le da tanta contemplación, directamente la autoridad de trabajo local, donde hay un incumplimiento, ¡pum!, hay una multa. Acá no, acá se trabaja con una conciencia de prevención también, y de seguimiento y acompañamiento. Es por eso que a veces tienen tantas inspecciones, algunos tantos y otros pocos. Que bueno, es algo con lo que se está trabajando también, de modo tal que para la misma actividad sean iguales las condiciones y cantidades de inspecciones, controles. Después en lo de los índices, los colocaron, la gran mayoría colocaron bien, es decir, qué índices teníamos que considerar para saber de qué manera repercutían esos accidentes sobre nuestra empresa. ¿Cómo poderlo decir? Es decir, la frecuencia era como para poder determinar, en función de la cantidad de horas que yo tengo trabajadas en el año, considerando la cantidad de trabajadores, ¿sí?, y los accidentes, con qué frecuencia estoy teniendo un accidente, ¿sí?, mi frecuencia. Yo como hago también para poder tener un parámetro y saber dónde estoy posicionado. Todos estos índices y estadísticas y demás también lo lleva la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Esta información está apta, ¿sí?, y está de fácil acceso para cualquier persona. ¿Qué significa? Que si yo trabajo en el rubro gastronomía, entonces voy a los índices de accidentología que tengo en el rubro gastronomía, y va a dar, de acuerdo a la cantidad de empleados, es decir, de acuerdo a la cantidad de empleados, bien digo, es decir, son los tamaños de empresa, que puede ser empresa básica o empresa de grupo pymes, que están entre 11 y 46 trabajadores, cuáles son los índices de accidentabilidad que yo puedo tener. Y para saber, con ese índice, dónde estoy yo parado como empresa. Tanto en la parte de frecuencia como la incidencia, es decir, acá en la incidencia, ¿qué tenemos? Era el número de accidentes con años, por año, con respecto, comparándolo con el promedio de trabajadores que tuvimos durante todo el año, es decir, de qué manera incidieron esos accidentes con la población total de trabajadores que yo tenía. Y la gravedad va a estar dada en función de la cantidad de días perdidos que yo voy a tener. Supongamos, si yo trabajo en un frigorífico, lesiones musculares son contadas los que puedo yo tener como lesiones por traumas musculoesqueléticos. Donde sí va a tener mayor incidencia va a ser en los cortes. Entonces, ¿qué tengo que tener? O bien adecuar los procedimientos de trabajo, o verificar la forma que se está realizando cada uno de los trabajos, si tienen los elementos de protección personal apropiados, o por dónde, ¿sí?, estaría el punto de inflexión para poder encontrar el porqué de esos accidentes, o por qué son tan reincidentes esos mismos accidentes. Si vamos a la parte de cortes en un frigorífico, vamos a tener que un corte, vamos a tener, y entre 3 y 10 días puede tener un accidente, desde el momento que se accidentó hasta que vuelve.
¿sí? Como grave. Y si les digo entre 3 y 10 días, ¿a ustedes qué les parece? ¿Le parece, estaría bien para la empresa, no está bien? No, no estaba bien. 11 días, ¿en qué le puede llegar a perjudicar? ¿O qué análisis hacen? Supongamos si tengo un accidente de 10 días, 4 accidentes de 10 días en el mes, y tengo 4 accidentes también al mes siguiente de 44 días. Una, que no tenés trabajadores en el puesto y necesitas capacitar a otra persona para que esté en ese lugar. Y Bien, otra, el costo que tiene, porque hasta los 10 días se hace cargo el empleador, pasando los 10 días se hace cargo la RT. A partir del mes. entonces, esos accidentes de 10 días, ¿cómo repercuten, Gastón, en la empresa, en el bolsillo del empleador? Y un gran déficit, porque una por el costo que tiene para la atención médica y otro por la capacitación que le tiene que dar a otra persona para que ocupe ese puesto de trabajo Ni más ni menos que y eso. ocupar a otra persona. Si Ariel, ¿ibas a decir algo? Sí, o sea, coincido con lo que dice Gastón, más que nada con el tema del reemplazo del operario o, en su defecto, en el caso de que no pueda reemplazarlo, la pérdida que genera por estar cesante, digamos, por no estar. A veces, Porque también puede pasar eso, que de repente no tengas un reemplazo y el operario queda, ese hueco queda sin cubrir y te genera más pérdida todavía. una de las cosas a considerar con el tema de estos índices de incidencia, de frecuencia, de gravedad, es que no todas las empresas hacen este seguimiento y este análisis. Mismo en aquellos lugares o en aquellos establecimientos que cuentan, con servicios de seguridad e higiene. Esas 3 formulitas son muy sencillas y muy representativas a nivel mensual para saber dónde estamos parados con respecto a la parte de seguridad. Si yo leo un informe en el cual me dice que tengo 10 accidentes, 4 accidentes de 10 días, y voy a abrir el ojo. Es decir, hoy no lo va a ver el empleador, mañana tampoco, pero al cabo de los 6 meses va a ser un volumen de dinero sumamente importante. Entonces va a decir la gestión de riesgo. Y acá, yo lo que estoy invirtiendo en seguridad, ¿de qué me sirve? ¿O en dónde le estoy errando con la parte de seguridad? ¿Entienden a dónde voy con el análisis este? Esto nos sirve en ¿Cómo, todo cómo? orden. No entendí. No entendí bien cómo decía. Yo tengo estos índices, te decía Gastón, no los controlan y no se les hace seguimiento para ver el estado de accidentología que tengo en la empresa. Cuando recién se dan cuenta a veces de lo importante que es hacerle un control mensual y seguimiento a la parte de accidentología, cuando recién ingresaron en programas de focalización, como lo denomina la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, cuando son establecimientos que tienen alta siniestralidad. Cuando hay accidentes, como les decía, todas las empresas tienen un índice medio que establece la superintendencia. Y cuando los empleadores superan ese índice medio, esas empresas ingresan a un plan de control preventivo, que se llama programa PESEC, son programas de establecimiento con siniestralidad elevada. Acá, en este caso, el empleador, al ingresar en este programa, va a estar sujeto a mayores controles y a mayores recomendaciones en pos de mejorar la seguridad. Pero al margen de esta situación, lo que nosotros no vemos o a veces no se vislumbra en las empresas es que estos índices de accidente te demuestran la cantidad de dinero a veces que se pierde o que pierde el empleador por no hacer medidas
¿sí? Apropiadas a fin de evitar y reducir la accidentología. Y entonces cuando se hace la superposición, es decir, costo-beneficio, ¿sí? Es decir, bueno, la seguridad me está costando tanto y estoy teniendo tanto de pérdida. Entonces, saco de lado la seguridad y sigo trabajando así como está. A veces el empleador erróneamente hace ese análisis, pero ese análisis no está hecho de forma concreta, puesto que ahí en este caso el que no estaría dando cumplimiento con sus funciones y sus obligaciones sería el Departamento de Seguridad o aquel que encuadre la figura de responsable de seguridad, porque dentro de las funciones están estas, ¿sí? Hacerle seguimiento a la parte de accidentología de la empresa. ¿Ahora me seguís, Gastón? Sí, sí, sí. Bien. ¿Comprendido hasta acá? Sí, sí. Bien. No sé, ¿a alguien más le quedó alguna pregunta, consulta respecto del parcial? Ya estamos en media, ahora continuamos con la parte de certificación de elementos de protección personal. Porque después el resto de las preguntas estuvieron bien. En la pregunta 6 también me llamó la atención que, bueno, era un poco cuáles eran las funciones que tenía dentro de las funciones específicas establecidas mediante el marco legal vigente. ¿Quién se encarga de garantizar que se otorguen prestaciones médico-asistenciales y dinerarias en caso de accidente de trabajo, enfermedades profesionales, y de promover la prevención para conseguir ambientes laborales sanos y seguros, supervisar y fiscalizar a las empresas autoaseguradas y el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene? ¿Eran las ART, la superintendencia, las ATL o los empleadores? ¿Cuál era la respuesta correcta? SRT. Bien, Diego, exactamente. Muchos colocaron las aseguradoras, otros colocaron las administradoras de trabajo local, otros colocaron los tres, ART, superintendencia, administradora no. La superintendencia es la que se encarga de esto, ¿sí? De garantizar que se brinden prestaciones médico-asistenciales, dinerarias, es decir, para sintetizar, que se dé cumplimiento con el marco normativo, ni más ni menos que eso, y que cada uno cumpla con sus obligaciones, en este caso, las aseguradoras. Bien, hasta acá con lo del parcial. Les pido para el próximo parcial, igualmente, por un lado vamos a ser más específicos con las preguntas, estamos. De hecho va a ser más específico el segundo parcial porque va a ser básicamente por ahí de cálculos, no vamos a tener tanto desarrollo. Podemos tener cálculos de iluminación, cálculos de carga de fuego, algo básico, cálculos de medios de evacuación, y hasta ahí nomás. Y después para finalizar el año, vamos a terminar con un trabajo final integrado. Bueno, concluido la parte del parcial, vamos ahora con la presentación. Diego, disculpame, no te escuché. Dijiste que la SRT es la que se encarga de garantizar las prestaciones dinerarias, digamos, en el caso de un accidente. Se encarga de garantizar que la aseguradora, ¿sí?, le pague lo que corresponde a cada una de las personas, ¿sí?, desde los jornales caídos del día 11 en adelante, así como cuando se determine la incapacidad laboral, ¿sí?, total, cuánto, en caso que se le determine la incapacidad, en función del porcentaje, que se le pague lo que corresponde. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Yo me había olvidado de consultarte el tema de los porcentajes, eso.
no había entendido muy bien el tema no me acuerdo qué punto era, de la pregunta ahí en el parcial. ¿Habías consultado Incapacidad en qué laboral porcentaje correspondía permanente. a ILP o...? La incapacidad laboral permanente era cuando se determinaba el porcentaje que estaba por encima del 66%. Y el otro era cuando estaba por debajo. Ah, perfecto, perfecto, gracias. ¿Sí? Uno por encima del 66 y el otro que estaba por debajo de los 66. Bien. Habíamos llegado a la parte de certificación obligatoria de los elementos de protección personal, en este caso del casco, donde identificar cómo poder determinar el tipo de casco que vamos a estar utilizando, las distintas partes. ¿De eso les quedó alguna pregunta? No. Bien. No. Otro de los puntos que que me interesa que ustedes por ahí tomen conocimiento y demás, va a ser la parte de guantes, protectores oculares y la parte de arnés de seguridad, sistemas de anclaje, a considerar. Para refrescar un poquito, a través de la resolución, la 299 del año 2011, que la superintendencia establece que es obligatoria la confección de estas planillas de entrega de elementos de protección personal, que las tenemos por acá, que ustedes me decían que algunos se la hacen firmar y otros no. No, lo que yo te decía que no es que no la hacen firmar en la CP, en la Cooperativa de Santa Rosa, lo que hacen, cuando sacamos un elemento de protección personal, nos hacen firmar el remito, ¿no es cierto? Dos remitos. Uno queda en el depósito y el otro lo envían al Departamento de Seguridad e Higiene. Pero esa Sí, planilla no existe así como la que mostrás. Solamente es el sí, remito que se lo envían. Y es a persona, es personal el retiro de elementos de protección personal. sí, está bien. Después tocó madera, sucediera alguna situación, ¿sí? Contingente para alguno de los trabajadores, de qué manera van a demostrar que ese trabajador tenía los EPP que eran apropiados, si no resta no consta en las planillas ninguna firma como que el empleador, como que ustedes lo retiraron conformes. O en los remitos están las No, firmas de cada no, uno. el remito lo firmamos y en el remito figura el elemento, marca, todo. Ah, bien. Es como Está. en el remito figura en la descripción del elemento Sí, y nosotros no, lo firmamos. bien. Y ahí supongamos, eh, en las constancias estas de entrega de elementos de protección personal, eh, es importante que cada uno tome conocimiento de cómo está determinado el puesto de trabajo que cada uno desempeña, porque en función al puesto de trabajo que cada uno desarrolla, son los riesgos a los cuales está expuesto y es el responsable del servicio de seguridad e higiene quien va a determinar qué elementos de protección personal van a ser los apropiados, ¿sí? Para la actividad que ustedes están desarrollando. Entonces, si yo, supongamos, soy montador de línea en los elementos de protección personal, tengo que tener asignados, ¿sí? Como figura, descripción breve del puesto, en el ítem 9, en el 10, elementos de protección personal necesarios para el trabajador según el puesto de trabajo. Hoy tal vez que estoy acá haciendo una actividad y mañana si estoy realizando otra actividad complementaria a la que estoy haciendo o no, esos EPP los tengo que dejar declarados acá, en la planilla esta. Es por eso importante para ustedes también que sepan qué elementos de protección personal fueron asignados
para cada uno de ustedes en función de la actividad que cada uno realiza. Supongamos, los arneses de seguridad, el casco de seguridad. El casco de seguridad es individual, protectores oculares son individuales, protectores auditivos son individuales, ¿sí? Todos los elementos de protección personal son individuales. Si yo voy a trabajar en altura, supongamos, yo digo disponer por el puesto de trabajo que tengo un arnés de seguridad. No el mismo que usa Mario, o no el mismo que usa Fernando, o no el mismo que usa Gastón. Porque hoy lo usó Gastón y yo no sé en qué estado está. Tengo los conocimientos técnicos específicos como para poder determinar si ese elemento de protección personal está en condiciones apropiadas. Supongamos. Y no sabemos. No sabemos, nadie me lo puede determinar. Y pero, Ah, Diego, así mismo como ponerle que yo use el de otro, que no sé en qué estado está, tampoco puedo asegurar el del mío. Ponele, porque, qué sé yo, lo usás y, es que uno, qué sé yo, a simple vista, vamos con el ejemplo del arnés de seguridad. ¿Estamos? Tenemos un arnés de seguridad, ¿yo que voy a controlar? Voy a verificar la fecha, por un lado, en la cual se me entregó, si ese elemento de protección personal tiene, si está construido bajo normas, qué tipo de norma es, si es una norma nacional, si es internacional. Quería mostrarles, por ejemplo, en la parte de los arneses, dame un segundo, ahora les presento. Que está buscando esa imagen. Acá estamos, acá lo encontré. Tengo un segundo. En un arnés de seguridad, ¿qué tenemos que considerar? ¿Alcanzan a ver? Sí, ¿Sí? ¿O está chiquito? sí, capaz que un poquito más grande. Ahora busco uno que esté aquí. Todos tuvieron la oportunidad de participar de las capacitaciones que, por ejemplo, las que dio en el APE un técnico, trabajo en altura, muy buena capacitación fue esa. Ahora en este mes. Me lo crucé a Diego, pero no sé si alguien más tuvo la oportunidad de participar de esas capacitaciones de trabajo en altura. no, No. No. Bien. No, nosotros acá en Pico nos brinda SIT, la gente de SIT. ¿Cómo, Ariel? La gente de SIT es la que nos brinda acá las capacitaciones de altura. Y Ajá. ahora, sí, también, cuestión de un mes más o menos, estuvieron haciendo una capacitación. Pero lo del tema del arnés personal costó un montón que la cooperativa lo entendiera. Hasta que compraron todos los arneses, una pelea. Totalmente. Vamos a la parte, a ver. ¿Ahí se ve bien? Sí, sí, sí. se ve. Ahí tenemos. El arnés. Vamos a tener arneses que pueden tener argollas en la parte frontal, en este caso, o en la parte dorsal, en la parte de la espalda, ¿sí? Y también argollas en los laterales. De acuerdo a la ubicación y a la posición que tienen las argollas, va a ser el tipo de trabajo que yo voy a realizar. Esta sí va a ser de posicionamiento o de sujeción simplemente.
Básicamente, el total, ¿sí? El 100% de los arneses de seguridad son de fibra, de fibra cosida, donde yo voy a tener cada una de las costuras, ¿sí? Debidamente indicadas y marcadas, los sellos en las etiquetas, en el cual me va a determinar qué tipo de arnés estoy utilizando y bajo qué norma está directamente confeccionado. Eso como punto número 1. Punto número 2, ¿qué tengo que considerar? El tipo de cabo de seguridad, ¿sí? Que voy a utilizar. Que el cabo de seguridad va a ser específico en función del trabajo que yo hago. Si yo voy a trabajar en altura, simplemente de posicionamiento, o voy a estar en la parte de sujeción, va a ser si voy a utilizar un cabo que sea fijo o un cabo con amortiguador de caída. Los cabos con amortiguadores de caída, que ahí los vamos a ver ahora. Básicamente no son amortiguadores de caída en líneas generales, sino que se los denomina absorbedores de energía. Acá tenemos distintos modelos, hay algunos que tienen mayor, ¿sí?, parte acolchonada, tanto en la parte superior como en la parte de la entrepierna. Y eso va a depender también del tipo de cada uno de los arneses y de los trabajos que vayamos a estar realizando. Con la parte esta de los cabos de vida, acá tenemos, por ejemplo, cabos de vida de doble argolla, que son simplemente de posicionamiento. Después tenemos estas líneas de vida, que estas se colocan directamente en un punto de sujeción, y este dispositivo de seguridad que vemos acá es un sistema de seguridad de enclavamiento, en el cual este mosquetón se coloca y se engancha en la argolla que tenemos, en la argolla frontal, ¿sí?, a nivel de pecho, no en la dorsal. Recordemos que nosotros al utilizar el arnés de seguridad, una vez que el arnés yo lo tengo colocado y llegase a estar expuesto a una caída, todo el peso de mi cuerpo se va a distribuir por toda la superficie que tengo del arnés, de modo tal que la forma como yo lo voy a utilizar debe ser la correcta. ¿Qué quiere decir la correcta? Es decir, que me garantiza a mí que yo pueda trabajar de forma cómoda. ¿Cómo yo sé si está bien colocado o no está bien colocado? Me voy a colocar el arnés en la entrepierna, ¿sí?, como en la parte superior. Una vez que me lo enganche, la forma para poder determinar si está bien colocado o no en la entrepierna, cada una de las tiretas, es voy a colocar mi puño cerrado y lo voy a pasar sobre, ¿sí?, el agujero este. Si entra fácilmente y para salir se traba, significa que el puño lo tengo, es decir, que el arnés está colocado de forma apropiada. Esto a mí, ¿de qué me va a ayudar? Que yo coloque la parte de la entrepierna de forma cómoda y correcta. Es para evitar, en el caso que yo sufriera una caída con un arnés, que se estire esto y me ajuste la entrepierna, que me pueda llegar a lesionar directamente cualquier parte del cuerpo. Específicamente la zona genital por un lugar y por el otro lugar, en el caso que yo quedara suspendido durante mucho tiempo, la presión que realiza estas tiretas sobre la arteria que circula por entre las piernas, ¿qué va a suceder? Va a reducir el caudal, ¿sí?, de flujo sanguíneo que yo voy a tener y va a aumentar las probabilidades que yo sufra directamente un desmayo, un desvanecimiento. Entonces, fundamental, número 1, la forma de cómo yo voy a utilizar y colocarme el arnés. A colación del sistema de sujeción anticaídas. Este sistema de sujeción anticaídas, como les decía, se coloca en un punto fijo, en este caso lo vamos a colocar. Esta línea es independiente, en la cual yo a medida que voy a ir subiendo, va a subir loco, por decirlo de alguna manera, sube fácil, y en el caso que yo sufriera un resbalón, una caída, automáticamente
el dispositivo este de seguridad que tengo acá se traba, evitando que yo obviamente caiga siguiendo el mismo movimiento de la caída. ¿Me explico? Esto funciona como si fuera el cinturón de seguridad, el retráctil, los que tenemos en los autos. ¿Cómo se accionan esos cinturones? Así como por fuerza centrífuga, cuando sacás rápido, Por inercia. traba. ¿Sí? Por inercia, tal cual como dijo Diego. Supongamos, yo me voy, hagamos de cuenta que tenemos esta línea, la que ven acá, ¿m? La tenemos enganchada en el punto superior. Esta línea viene bajando en línea vertical 8 metros. Yo voy trepando, voy colocando los mosquetones, siempre respetando los 3 puntos de apoyo. Supongamos, 2 manos y un pie, 2 pies y una mano. A medida que yo voy subiendo, voy a ir enganchando. Primero con un mosquetón. Una vez que tengo el mosquetón enganchado, recién ahí tengo que enganchar el próximo mosquetón. Nunca me puedo quedar con los mosquetones libres, ¿sí? Sin ningún tipo de sujeción. Entonces, siempre voy a mantener los 3 puntos. Supongamos, 1, el mosquetón enganchado y los 2 pies apoyados, en este caso en el medio que yo voy ascendiendo, en este caso seguramente va a ser una escalera. ¿Estamos? O yo tengo que hacer traspasar de una canasta que está en la grúa, me tengo que pasar a otro lugar, siempre voy a tener un mosquetón enganchado, ¿sí? En la plataforma de la canasta de la grúa, hasta que yo pueda pasar el otro mosquetón a otro punto donde yo pueda quedar directamente sujetado. Siempre respetando esos 3 puntos como regla número 1 para ascender. En este caso, si yo voy subiendo, esto a medida que yo voy subiendo, lo voy subiendo al dispositivo este de seguridad. Lo puedo subir con la mano, al ascenderlo directamente, esto sube loco, no hay problema que se trabe. Se va a trabar cuando este dispositivo venga hacia abajo. Tenemos estos tipos de sujeción, sí, que otro dispositivo más de seguridad, otros que vienen directamente también se colocan en la parte superior donde yo voy a acceder. Hay veces que en algunos lugares, en torres, se utilizan estos sistemas, ¿sí? Anticaídas, que también son inerciales, que vienen con un carretel de cable de acero en el interior, con este tipo de mosquetón, que uno, obviamente, a medida que se va subiendo, se queda enganchado, va bajando, o bien si uno va subiendo de forma libre, y en el caso de tener alguna fuerza repentina que le genera alguna presión, directamente se acciona, como le decía anteriormente, como si fuera un cinturón de seguridad, como el cinturón de seguridad inercial que tenemos en el auto. Estos sistemas de sujeción, a veces llamados del tipo yo-yo, se utilizan, por ejemplo, en espacios confinados, en torres, para acceso a los hilos, en antenas, donde a veces ya está directamente determinados el punto donde uno tiene que acceder, entonces ya están colocados de forma fija. A veces por ahí cuando uno tiene que acceder a una noria o algún embudo, se colocan esos trípodes con estos dispositivos, se enganchan directamente en la zona dorsal, no utilizás anclaje independiente, es decir, lo que es la parte de los cinturones de seguridad, los cabos de seguridad, no utilizás, simplemente enganchás este dispositivo inercial en la parte dorsal del cuerpo, del arnés, perdón. Diego, a nosotros nos explicaron una vez que el cabo de vida, con el amortiguador, siempre lo teníamos que enganchar por encima nuestro, no por debajo, por el tema de que cuando pones, si te caes, es como que levantás más velocidad hasta llegar hasta cuando el amortiguador funciona, hasta el cabo de vida funciona. Si lo tenés por encima tuyo, es menos distancia lo que recorres hasta que te pega el tirón, Es lo correcto. algo así. Va a depender, obviamente, donde uno
esté enganchado. Sí, ¿Sí? así, si estás dentro del balde de la grúa, imposible. Va a depender específicamente de eso. En la capacitación esta en la que había participado hace poquito, una de las cosas, bueno, que desconocía era el punto, es decir, los puntos de anclaje, cómo los determinan, es decir, punto 0, punto 1 y punto 2. El punto 0 es cuando tenía directamente 0 recorrido, ¿sí? El arnés de seguridad anclado, y así el punto 1 cuando tenías una altura que estaba más próxima a la cabeza y el punto 2 cuando estaba por encima de la cabeza. Y obviamente, cuando vos tengas menor recorrido, estamos en la caída, menos va a ser el impacto que uno directamente va a soportar. El largo que tiene la mayoría de los cabos de vida, ¿sí? Es 1,50 m. Complementariamente a esto, si nosotros usamos un dispositivo, un cabo de vida que tenga el amortiguador inercial, vieron que viene con un empaquetado de PVC, los Como amortiguadores. termosellado. Exactamente. Termosellado. Esos directamente se accionan cuando en caída, ¿sí? Tienen la presión suficiente, la fuerza suficiente como para poder directamente romper esa empaquetadura. Y esa empaquetadura tiene parte, obviamente, del cabo de vida con la misma tela y demás, que esto lo que hace es amortiguar y distribuir el peso de la caída, la fuerza, sobre todas las tiras que tiene el arnés de seguridad. Entonces, sumamente importante, ¿sí? La forma de cómo nosotros tenemos colocado el arnés de seguridad. Esto se lo digo con conocimiento de causa al margen de la parte técnica. Tuve la situación, ¿sí? Muy poco agradable cuando estaba trabajando acá en la ciudad judicial. Estaba controlando los trabajos en altura, en invierno, enganchado con el arnés, iba caminando por los tablones de metálicos y me resbalé y me caí. ¿Sí? Las tiretas estas de los hombros las tuve 20 días marcadas. Y en ese momento no pesaba lo que peso ahora. Así que ni me quiero imaginar ahora cuánto tiempo me llevaría esto marcado. No se lo regalo a nadie estar expuesto a este tipo de situaciones. Tuve fue una desgracia con suerte, por decirlo de alguna manera. Ahí nomás los muchachos me ayudaron a subir, simplemente caí 3 metros, estábamos 3,5 metros, estábamos a 6 metros. Pero el golpe que sufrí fue bastante importante. Es decir, cuando golpeo, me caigo, me golpeo la cabeza con uno de los parantes del andamio y quedé suspendido. Ahí el otro de los chicos estaba del lado adentro de la construcción, ¿sí? Bajó, me ayuda junto con otros operarios, bueno, a salir de ahí, me subieron. Pero bueno, a colación de lo que iba en el punto este, es sumamente importante la forma como nos colocamos el arnés, el estado controlar antes del uso, el estado de cada uno de los cabos de seguridad, saber específicamente cuál es el trabajo que yo voy a realizar. Hay veces que me encuentro en situaciones, a ver si acá lo podemos ver, que muchos operarios están trabajando, bueno, acá lo vemos. Vieron que muchos de los arneses tienen las argollas o las anillas en los laterales, al costado de la cadera. Estas argollas, estas anillas, son básicamente para hacer trabajos de posicionamiento, siempre delante de un poste de algo rígido, simplemente a modo de posición. No es para estar realizando cualquier tipo de trabajo, tiene una función específica estas argollas. Hay muchos que me encuentro que tienen enganchado, en lugar de tener el cabo de vida enganchado en la parte dorsal, lo tienen enganchado acá, en una de estas argollas en las laterales. ¿Y para ustedes, le parece que está bien ahí o no? No, no. ¿Algún otro que participe al margen de Gastón o está Gastón solo?
además Si el uno tirón que te cae, pega en la cadera, porque va todo el peso, al golpear de costado, todo el peso lo sufre la cadera ahí, del tirón de la caída. todo el peso tal cual, Gastón, todo el También, peso de la sí, la caída, cadera y la columna también. Pero la también cadera va a y depender, toda la zona lumbar. pero también va a Generalmente, depender, Diego, va a depender también de qué altura esté enganchado. Si lo que decía vos hoy, si estaba en el 1, en el 0 o en el 3, eso va a depender mucho. Si está por encima de la cabeza y no hay recorrido, que quede colgado de un ratito sobre la cadera no le va a hacer nada. El tema es que no caiga de altura y sufra el golpe. Eso sí, ahí sí lo pueden No, llegar a pero no hacer está daño. preparado para amortiguar el impacto desde ahí el arnés. Vuelvo de vuelta a lo mismo, o sea, de vuelta te digo lo mismo. O sea, el tema es, si vos tenés el arnés colgado por encima de tu cabeza y no hay recorrido, no hay inercia, entonces no se te va a romper, no vas a sufrir un golpe. Vas a quedar cuanto colgado menos, nada tal más. cual, cuanto menos recorrido tengas, menos fuerza, ¿sí? Vas a sufrir, menos impacto vas a tener. En este caso, si yo estoy colocado, tengo el cabo de vida acá y estoy enganchado más arriba y caigo en altura, estamos quien va a sufrir todo el peso de la caída de mi cuerpo, va a ser directamente la cadera. Caso contrario, si yo estuviera enganchado acá, por más que sea menor el recorrido, menos fuerza tengo, pero mayor va a ser la distribución de la fuerza sobre el arnés. ¿Mm? Siempre utilizar la argolla dorsal, ¿sí? Para poder enganchar los cabos de seguridad. Nunca utilizar estas cuando estamos realizando, supongamos, un trabajo con riesgo de caída al vacío. ¿Mm? Nunca utilizar estas argollas. Simplemente estas argollas utilicémoslas a modo de posición. Cuando tengamos, supongamos, un solo... Sí está preparado. Sí está preparado para estar tirado ahí. Si no, no te pondrían las argollas a los costados. No, Esa no, argolla eso lo es que pasa para es que poner no el punto está para preparado. trabajar, Ariel. Chicos, hablemos de a uno, así nos vamos entendiendo todos, por favor. Está bien. Se recomienda estas argollas, el uso de las argollas estas, ¿para qué? Directamente son para trabajos de posicionamiento, como les decía. ¿Sí? También las utilizan para trabajar mal. Exacto. Exacto, no, eso es lo que yo quería decirte, que no soportan un golpe. O sea, no soportan, o sea, sí soporta el golpe, lo que no soporta es el cuerpo, el golpe de la cadera. Lo que Exactamente. está es Vos es cuando, para que vos te puedas quedar colgado. Si tenés que quedar colgado desde ese lugar, podés quedar colgado. No se va a romper, para nada, en absoluto. El que se puede llegar a romper sos vos si te llega a caer con velocidad. Nada más. Pero el arnés desde los costados soporta, si no, no te podrías colgar con un cinturón en una columna para laburar. No, eso desde ya. El arnés, chicos, nunca se va a romper, nunca se va a acordar, salvo que el arnés esté deteriorado, esté quemado, esté cortado en cualquier parte de las tiretas, ¿sí? Pero nunca se les va a romper. ¿Está? O sea, vos imaginate el hipotético caso. Vamos a suponer el caso. Te venís subiendo arriba de la columna. Venís subiendo, no sé, ponele con trepadores. Y venís con el arnés, con el cinturón puesto y lo enganchaste de ahí. De repente, se te zafaron las patas y te tiene que soportar el cuerpo. Y te lo va a soportar desde ahí porque no tenés otra cosa enganchada más que eso. Estás Te lo va a dependiendo de soportar. eso. vos, Claro. Ariel, nosotros nos dieron una capacitación y eso solamente es para trabajar el cinto que va en las argollas a los costados. Vos después tenés que poner el cabo de vida enganchado arriba tuyo en algún punto fijo. Y si no, poner una correa Cuando llegás. para hacer de punto fijo y lo enganchás ahí. Pero no es para soportar una caída de este cinto. Pero Eso eso es es lo que nos cuando vos dijeron a llegaste nosotros. hasta allá arriba, Gastón. Es cuando vos llegaste hasta allá arriba y si en el recorrido te patinás, no tenés enganchado a ningún lado el cabo de vida de la espalda. Vamos a una columna lisa, decime cuántos cabos de vida tenés puesto al costado para poder soportarlo. Ninguno. Entonces vos venís con una columna lisa, venís subiéndote. Y lo único que tenés agarrado es el cinturón de los costados. Si tenés suerte, te vas a tener el cinturón. Si no, pasás para abajo como Como colectivo colectivo lleno. lleno.
Sí, sí, en las columnas lo único que tienen son los trepadores y nada más. No tienen forma de poder utilizarlo de forma segura. Esa es una pelea constante esa. Por Sí, eso, sí. por eso hago hincapié y por eso la discuto, porque siempre estamos con esa pelea de cómo subirse y del arnés y de engancharlo. No en todos lados tenés lugar donde engancharte. Esa es la realidad. Y muchas veces usamos, en el caso del cinturón, le das una vuelta más y lo tenés como un nudo falso, digamos, como ¿cómo decirte? Le das una vuelta al cinto para que suba el cinto y cuando te caigas se cierre. ¿Me explico? Sí, se ciña directamente sobre la columna. Ciña a la columna. Entonces, de esa manera es la única manera que tenés para poder, entre comillas, salvarte de una patinada, porque vos venís subiendo con un trepador. Una caída libre, ¿sí? Una caída libre, tal cual. No es lo apropiado, no es lo recomendable, pero en la práctica se realiza. La Estamos otra. para nada. Si no, Ahora bien, si no hay que hacer todos los postes como los que tiene Telefónica, con los estribos a los costados. sí, ni más ni menos que eso. Ni más ni menos que eso. Que no sería una mala idea que, bueno, que se construya y se hagan con... No, lo que pasa es que no se puede por una cuestión de seguridad hacia los terceros. Porque vos imaginate que cualquiera o sea, que se te trepen a un poste de teléfono no pasa nada, pero se te trepa a un poste de alta tensión y me va a contar. Ese es el tema. Claro, O sea, por la cuestión de seguridad a terceros, digamos, en lo que es corriente no se puede tener nada posible de treparse a menos de 3 metros. ¿Me explico? Bien. O sea, tiene que a 3 metros lisa la columna. O sea, a partir de los 3 metros sí. Correcto. Bien. Continuando con el tema de las certificaciones, que ahí nos fuimos. Estábamos acá. Estamos con los formularios. Ahí volvemos a presentar. Decíamos. Estamos con los guantes. Les decía, nos interesaba, hablamos de la parte de calzado de seguridad, me interesaba que tuviéramos referencia sobre la parte de anteojos, cómo poder identificarlos, siempre prestarle sumamente atención a la marca de seguridad, es decir, que esté directamente el sello de la Secretaría de Comercio, el número de certificado, en este caso, acá puede ser norma IRAM, norma ISO, norma UNE, ¿sí? La UL, ¿sí? Que estos son yankees. Después, la identificación que tenemos en cada uno de los anteojos, el número del código en función del filtro solar que podemos llegar a tener, es decir, sabemos que tenemos anteojos que pueden ser claros, tornasolados, espejados, que eso va a ser específicamente, valga la redundancia, para la actividad que cada uno vaya a desarrollar. El grado de protección que tenemos, que esto va a estar dado en función de la capacidad de impacto que tenga y de resistencia a rayaduras, impacto, identificación del fabricante, clase óptica. Después tenemos con los guantes, ¿sí? ¿Qué tipo de guante nos vamos a encontrar? Va a ser correspondiente a resistencia a la abrasión, nos vamos a encontrar con este tipo de pictograma, resistencia al corte por cuchilla, resistencia al desgarre, que son dos cosas totalmente distintas, y resistencia a la perforación. Con cada uno de estos, vamos a tener en el sello, que debe tener cabo en los guantes, vamos a tener estos 4 números. ¿Alcanzan a ver la presentación? Sí, se ve. Bien. Estos 4 números me indican cada uno, supongamos, en el primero, vamos a tener acá que este guante tiene una capacidad de abrasión hasta 2. En este tenemos 1, resistencia al corte, de 1 para una cuchilla, es decir, que no es resistente tanto para un corte de una cuchilla. Resistencia al desgarre, ¿sí? Va a tener 0, es decir, que casi va a ser mínima las propiedades de desgarre que va a tener este guante. Y resistencia a la perforación va a tener grado 2.
la certificación de qué tipo de normas, bajo qué normas fue certificado este guante, y los pictogramas de seguridad. De esa es la forma apropiada que nosotros tenemos para poder identificar el guante cuando lo vayamos a elegir. De ahí es donde viene, es decir, del por qué nosotros tenemos que saber o poder identificar que un elemento de seguridad tiene que estar normalizado. Estos detalles mínimos hacen a la totalidad y a la integridad de la seguridad en las personas. Recordemos que en los elementos de protección personal son la última barrera que tenemos para evitar directamente que esa persona esté en presencia o no de un accidente de trabajo. Nosotros como especialistas en seguridad, más allá de los conocimientos técnicos que pudiera llegar a tener cada uno, ¿qué es lo que nos interesa? Por un lado, identificar cuál es el riesgo. Una vez que lo tenemos identificado el riesgo, es tratar de aislarlo. Si lo podemos aislar, concluir ¿con qué? Con la eliminación. Si no podemos llegar hasta ese punto de eliminar el riesgo, la última barrera física que vamos a tener es el uso de nuestro elemento de protección personal. Entonces, esto, siguiendo cada uno de los pasos, siguiendo esta trazabilidad, es lo que me va a asegurar a mí que yo voy a trabajar de forma segura. O con la menor probabilidad de estar expuesto, ¿sí? Bajando las probabilidades de estar expuesto a un accidente de trabajo. Ahora lo que les voy a mostrar, como para que concluyamos, vamos a ver un video cortito de uso de elementos de protección personal, muy claro y sencillo. Que son los que se puede acceder a la biblioteca que dispone la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Como les decía anteriormente, en otras oportunidades, todo lo que es normativa, participar de cursos, capacitaciones, videos, en la página de la Superintendencia hay mucho contenido, está fácil es de fácil lectura, de fácil comprensión y está apto para cualquier persona. Así que cuando quieran hacer uso del mismo, los invito a que puedan hacer uso de ese. Ahí acabamos. Trabajos. Mira, sí, varias preguntas. Sí. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en esta nueva entrega de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo en Facebook en vivo. En esta entrega hablaremos de los elementos de protección personal. Usaremos indistintamente la frase elemento de protección personal o EPP. ¿Los elementos de protección personal eliminan el riesgo? No. Los elementos de protección personal no eliminan el riesgo. Generan una barrera entre el hombre y el riesgo, pero no lo eliminan. Por lo tanto, debemos trabajar primero en controlar el riesgo en su origen. Mientras tanto, mientras que trabajamos en esto, o si no logramos controlarlo totalmente, tenemos que trabajar en aislar el riesgo. Mientras tanto, si no lo logramos hacer, o mientras que vamos trabajando en esto, debemos utilizar protección colectiva. Si aún así no controlamos el riesgo totalmente, ahí sí debemos proveer de elementos de protección personal. Pero bien,
como dijimos, el riesgo sigue estando. Simplemente estamos teniendo una barrera entre el riesgo y el hombre. Por lo tanto, hay que hacer una selección adecuada, tanto para evitar que esa barrera sea ficticia, como, agravando la exposición, como para evitar incomodidades. No hay nada peor que un elemento de protección personal que no nos protege y confiarnos en él y exponernos, demasiado sobreexponernos a un riesgo. Por lo tanto, la elección de un elemento de protección personal debe hacerse conociendo ampliamente el puesto de trabajo y su entorno, para lo cual debemos conocer los riesgos. O sea, vamos a elegir el elemento de protección personal en función de los riesgos, debemos conocer los tiempos de exposición y, por supuesto, la normativa. Entre ellas, la resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo número 299 del año 2011. Esta, en su artículo primero, determina que los elementos de protección personal suministrados por los empleadores a los trabajadores deberán contar, en los casos que lo posea, con certificación. Ahora bien, ¿cómo sabemos que un elemento de protección está certificado? Bueno, hay que ingresar en nuestra página, la página de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, srt.gov.ar, entrar en la solapa de prevención, buscar en el menú ropa de trabajo y elemento de protección personal, y ahí nos va a dar en la pantalla el listado de elementos de protección personal certificados. Hacemos clic aquí y vamos a tener en Excel el listado. Y sabemos cuáles están certificados. Esta misma resolución de la Superintendencia, en su artículo 2, crea el formulario y el instructivo del registro de entrega de los elementos de protección personal. Este formulario también lo podemos descargar de la página de la Superintendencia, lo repetimos, www.srt.gov.ar, prevención, hay ropa de trabajo y elementos de protección personal, y hacemos clic en la pantallita correspondiente, el lugar correspondiente, y tenemos el formulario. Echémosle un vistazo a ese formulario. Bueno, tiene cosas, razón social, quit, dirección, localidad, etcétera, etcétera. Nombre y apellido del trabajador, o sea, es un formulario por trabajador. Descripción del puesto de trabajo en los cuales se desempeña, o de los puestos de trabajo en los cuales se desempeña el trabajador, y elementos de protección necesarios para el trabajador según el puesto de trabajo. Este campo, el campo número 10, lo debe completar el responsable de higiene y seguridad. En el caso de que el empleador esté exceptuado de tener un servicio de higiene y seguridad, esta resolución en el instructivo aclara que la ART, aseguradora de riesgo de trabajo, debe prestar el asesoramiento correspondiente para la selección de los elementos de protección personal adecuados. Empecemos con los protectores oculares. Este pictograma indica la obligatoriedad del uso de protectores oculares en el puesto de trabajo. ¿Me servirán estos? Yo soy corto de vista, por lo tanto, eso no tiene protección, no tienen, no tiene corrección óptica. Bueno, en el mientras tanto, por lo menos puedo utilizar algo así, hasta por lo menos tener algún protector ocular que me dé la posibilidad de tener corrección óptica. Hablamos de protectores oculares, que son los que nos protegen los ojos, y pantallas faciales, que son los que nos protegen toda la cara. Incluso algunos nos protegen parte de la cabeza. ¿De qué nos protege los protectores? Así se escucha mejor. Bueno, el decreto 351 del 1979
dice en su artículo 194, los medios de protección personal, de protección ocular, serán seleccionados en función de los siguientes riesgos: por proyección o exposición de sustancias líquidas, sólidas o gaseosas, y por radiaciones nocivas. Ahora bien, la pantalla facial, ¿me servirá, por ejemplo, en caso de una sustancia nociva en forma gaseosa? No. Podría servirme algo así, por supuesto sin ventilación, y desde ya la máscara, ¿no? Entonces, como dije, en el artículo 124, en el inciso 2, dice: cuando se trabaje con vapores, gases o aerosoles, deberán ser completamente cerrados y bien ajustados al rostro con materiales de bordes elásticos. Entonces, los protectores oculares o las pantallas faciales nos protegen de riesgo mecánico, como por ejemplo la energía de impacto. Hay 6 categorías de energía de impacto, digamos, para tener en cuenta. Esto lo comento porque facilita mucho más la selección. ¿Cuáles son? Baja, media y alta resistencia al impacto en condiciones ambientales normales, y baja, alta y media resistencia al impacto en altas temperaturas, condiciones de temperatura, altas y bajas temperaturas, temperaturas extremas, entre menos 5 grados y 55 grados. Riesgos químicos, en este caso tenemos que tener en cuenta las características del producto químico en cuestión. Acá es fundamental leer y tener en cuenta las fichas de datos de seguridad confeccionadas según el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, SGA, resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo 801 del año 2015. En esta encontraremos información respecto al tipo de al elemento de protección adecuado correspondiente o recomendado. Riesgos físicos, por ejemplo, si tiene filtro UV, o sea, para la radiación ultravioleta, infrarrojos, etc. Y por supuesto requisitos adicionales: la posibilidad de un arco eléctrico, resistencia al empañamiento. El tema de resistencia al empañamiento es un tema difícil de manejar, pero bueno, un tema a manejar. Movimientos de cabeza bruscos, calor y humedad, salpicadura de metal fundido, exigencia visual, necesidad de visión periférica. Por ejemplo, si estoy en un lugar de tránsito de vehículos, necesito ver a los costados y por lo tanto SPP también me podría generar un riesgo nuevo, por lo tanto necesito ver a los costados. Y corrección óptica. Los elementos, los protectores oculares certificados están marcados, digamos, en los costados, las patillas, y tienen marcados el lente. Los primeros números y letras, si es que corresponde, es el tipo de filtro. Si es 2 o 3, tiene filtro ultravioleta, para los rayos ultravioletas. En el caso del 2C, por ejemplo este caso, tiene filtro UV, pero no cambia los colores. El segundo número, 1.2, es el número de tono o nivel de filtro, que nos da una idea del grado de oscurecimiento que tiene ese lente. Y el color, pero el color no hace falta leer sino verlo. El fabricante, la clase óptica, en este caso es 1. ¿Por qué 1? Si es un protector ocular que se usa permanentemente o muchas horas al día, tiene que ser 1. En el caso que sea 2 o 3, es solamente para un uso esporádico. Y requisitos adicionales. Como vimos, por ejemplo, en este caso, 9 sería resistencia, por ejemplo, en el caso de salpicaduras de metal fundido. Bueno, están bien marcados, les mostramos cómo están marcados en el lente y en la patilla. Vayamos a los guantes. Bueno,
Este es el pictograma que nos indica la obligatoriedad de uso de guantes en el puesto de trabajo. ¿De qué nos protege un guante? Riesgos químicos y biológicos, riesgos mecánicos, térmicos, eléctricos, vibraciones, radiaciones ionizantes. Hablaremos solamente de los 3 primeros. Los guantes certificados tienen un pictograma que nos indica, por ejemplo, qué tipo de protección nos está dando. Por ejemplo, en este caso, es EN388, es la norma del Comité Europeo de Normalización, una de las normas que hay. Tenemos varios guantes certificados que cumplen con esta norma, por lo tanto damos este de ejemplo, que es el martillo sobre la superficie plana y un número abajo. El número está en orden. El primer número es la resistencia a la abrasión. El segundo número es la resistencia al corte. El tercero es la resistencia al desgarro. Y el cuarto, la resistencia a la perforación. El primer número, resistencia a la abrasión, indica el número de ciclos necesarios para gastar el guante. Y va del 0, que sería la menor resistencia a la abrasión para ese guante certificado y con esa resistencia mecánica, al 4, que es la mayor. El segundo número es la resistencia a los cortes, que va del 0 al 5, 0 la menor, 5 la mayor. El tercer número es la resistencia al desgarro, que va de 0 a 4, que es la fuerza que soporta el guante antes de desgarrarse. Y el cuarto número es la resistencia a la perforación, que va de 0 a 4, que es la fuerza que hay que hacer con un punzón determinado, normalizado, para pincharlo. En este caso, 2540. Resistencia mecánica 2540 sería resistencia a la abrasión 2, una resistencia media, resistencia a los cortes 5, o sea, la mejor resistencia a los cortes, resistencia al desgarro 4, la mejor resistencia a los desgarros, y resistencia a la perforación 0. O sea, un guante no nos protege de todo. O sea, tiene la menor resistencia. En el caso de los guantes que nos dan protección al calor, protección térmica, tenemos el pictograma de la llama. En el 407 es una de las normas. Otra vez es una norma del Comité Europeo de Normalización. Hay otras normas. Damos por ejemplo esto porque es lo más común. Comportamiento al fuego, en este caso, es el primer número. El segundo es la resistencia al calor por contacto. Es la temperatura al que podemos llegar a tocar algo sin sentir dolor durante 15 segundos. A mí me suena terrible, pero es así el ensayo. Resistencia al calor convectivo, que es la cantidad de tiempo que puede soportar en la llama, digamos, de transferencia de calor en la llama. Resistencia al calor radiante, que es lo que tarda básicamente en calentarse ese guante, por ejemplo, si estamos frente a un horno de fundición de acero. Y casos específicos, resistencia a pequeñas, grandes cantidades de metal fundido. Bueno, en este caso todas van del 0 a 4, 0 es la menor y 4 es la mayor. En este guante es 4, 2, 4, 3, o sea, comportamiento al fuego 4, la mejor. Comportamiento, resistencia al calor del contacto 2, media. Resistencia al calor convectivo 4, la mejor. Resistencia al calor radiante 3, muy buena. Otra protección que nos dan los guantes, o nos pueden dar los guantes, es la protección a los productos químicos. Acá lo que se mide es el tiempo que tarda en pasar ese producto químico a través del guante. Se hacen ensayos con varias sustancias químicas. Hay productos, básicamente son 3, 4 las sustancias químicas a las que son resistentes. Por ejemplo, en este caso, supongamos que el guante sea AKL, supongamos. Entonces es resistente al metanol. K sería resistente a la soda cáustica al 40%
y L es resistente al ácido sulfúrico al 96. Ahora, ¿la resistencia es eterna? No. Este guante tiene un tiempo de permeado. Por lo tanto, hay que tener en cuenta de que en el reemplazo del guante que va a durar una cantidad de tiempo determinada. Y estamos ya cortos de tiempo. Los guantes también nos pueden dar resistencia a productos biológicos. En este caso, la norma lo que busca es el tema de las perforaciones. Un guante sin perforaciones, por supuesto, no permite el paso de productos, de agentes biológicos, perdón. Y resistencia al frío. Vamos con las preguntas. Tengo una pregunta de Manuel. Dice, si tengo unos guantes clase 2 para trabajos... mira, sí, varias preguntas. Si tengo unos guantes clase 2 para trabajos eléctricos, media tensión, en la caja de fabricante figura fecha de fabricación septiembre del 2012 y me aparece con vencimiento septiembre del 2017, ¿los debo descartar? Por más que no tenga uso y sean inspeccionados cada 6 meses y estén sin ningún tipo de deterioro. Bueno, la fecha de vencimiento está porque obviamente ese material, por más plástico, por más sintético que sea, con el tiempo se va deteriorando. En condiciones normales de guardado y demás se va deteriorando. La inspección por ahí que hiciste, Manuel, por ahí sea una inspección visual. Si es una inspección visual, vos no vas a ver si hay pequeñas perforaciones por donde se puede generar el arco eléctrico y llegar a pasar la electricidad. Por lo tanto, la recomendación es sí, descartarla cuando a la fecha de vencimiento. Bel Delgado pregunta, hola, mi consulta es, ¿qué tipo de guantes son los adecuados para los recicladores de residuos? Sólidos urbanos, bolsa verde, que tienen riesgo de pincharse con vidrio y jeringa. Bueno, acá nosotros dijimos que el guante debe ser seleccionado conociendo el puesto de trabajo. Supongamos ver que yo defina el guante desde acá de la oficina, cómodamente con aire acondicionado. Entonces busco en la computadora y digo, bueno, a ver, un guante con buena resistencia a las pinchaduras. Entonces digo directamente un guante que tenga 4 en el nivel de perforación. Que sea 0, 0, 0, 4, estaría bárbaro. De la oficina, cómodo, y sí conoce tu puesto de trabajo. Entonces, por ejemplo, te mando a comprar un guante así. Vos te lo pones. Y este guante no tenés tacto y por ahí necesitas algo de sensibilidad al tacto, o por ahí estás todo el día trabajando y te transpira la mano, entonces por ahí te convendría que tenga otro tipo de terminación adentro, por ejemplo que sea flocado. Entonces, como dijimos, hay que verlo y hay que seleccionar el guante conociendo el puesto de trabajo. Desde una oficina no es para nada recomendable. Tengo otras preguntas. ¿Los lentes pueden producir mareo al personal? Y eso habría que hablar con un oftalmólogo, pero lo que hablamos de clase óptica, hay lentes que uno se los pone y la verdad, por ejemplo, yo no veo absolutamente nada. O sea, la verdad que es un lente que tiene mucha deformación. Y entiendo que si tiene deformación, como hablamos, si es clase óptica 1, no debería tener problema. Ahora si 2 o 3, es posiblemente deforme y afecte la visión. Información sobre los lentes de seguridad en una empresa. ¿Cómo es y cuándo vienen con aumento? Eso hay modelos de anteojos de protectores oculares que vienen con aumento, sino por lo menos, y en el mientras tanto, es utilizar un protector, no como este que tiene que estar limpio, sobre los anteojos. El tema es que este protector cerrado, si vos no necesitas un protector cerrado, por ahí te afecta porque esto se empaña y demás. Por más ventilación que tenga, estos se suelen empañar. Tenía otra pregunta. Carlos Sebastián dice, buenas tardes. ¿Podrían decir además del equipo de protección que debe utilizar un aplicador de agroquímicos, la correcta aplicación del mismo
Por ejemplo, si los guantes deben ir por dentro o por fuera. Bueno, Carlos, tenés una guía en la página del SENASA de buenas prácticas que te dice cómo colocarse y cómo sacarse adecuadamente el equipo de protección personal. SENASA tiene mucha experiencia en el tema, tiene un manual de buenas prácticas al respecto. Ahora, muy rápidamente, supongamos que estés regulando un mosquito y estés abajo del mosquito. Bueno, el guante va por afuera. Vos estás trabajando con un traje de Tyvek, entonces si te cae agroquímico te vas a quedar para afuera. Si lo tenés por adentro y tengo las manos arriba, lo que me va a hacer es me va a chorrear el producto adentro, entonces el traje lo tengo de adorno. En ese caso, si estoy trabajando abajo, con las manos abajo, supongamos que estoy regulando otra cosa, el traje de Tyvek va por afuera del guante, cosa que si me cae una gota sobre el traje, me va a chorrear por arriba del guante y por lo tanto no me ingresa. Pero igual te recomiendo ver la guía que está en la página de SENASA. Ya tengo otra pregunta. Marcelo dice, tengo los protectores oculares rayados, ¿qué hago? Bueno, si tenés un tema o una dificultad siempre con el protector ocular o con cualquier elemento de protección personal, tenés que avisarle a tu empleador, porque en general no puede nadie saber que ese elemento de protección no es el adecuado. El elemento de protección personal tiene que ser no solo elegido conociendo el puesto de trabajo, sino también es importante la prueba en el lugar de trabajo y que lo vea el trabajador, que lo use el trabajador, porque en definitiva hay un montón de otros temas que ni siquiera están normados, no están normados, la sensibilidad al tacto, incluso hasta lo estético. ¿Cuál es el mejor guante para evitar cortes? Para trabajar con chapa. Y lo mismo te digo, en un lugar hay que conocer el puesto de trabajo. Básicamente buscaría un guante como este, que tenga un 5 en el segundo número. Tenga, o sea, el martillito sobre la superficie plana, N388, y que el segundo número sea un 5. Eso sería la mejor protección para corte. Ahora hay que ver, seguramente con chapa por ahí te permite tener sensibilidad, no necesitas sensibilidad al tacto, pero sí te permite así. Eso hay que verlo, por ahí con 5 es demasiado y no te permite, y por ahí con 4 estás cubierto y te permite hacer tu tarea cómodamente, porque eso es importante. Te pongo un guante que es extremadamente duro, es como que el problema va a ser que no lo vas a usar porque no te resulta cómodo y al final el riesgo lo tenés igual. No nos olvidemos, el riesgo sigue estando. Entonces, si el elemento de protección personal no está elegido adecuadamente, como digo, sigue estando. Y si me molesta y me lo saco, me pongo al riesgo. Bueno, ahí viene otra pregunta. Ya está otra pregunta. Lorena. ¿Qué tipo de guantes deben usar los empleados que trabajan con cloro? Y acá productos químicos, eso te lo contesto por mail. Básicamente debería ser alguno que tenga que sea acá. No nos olvidemos que son 3 números, pero habría que investigarlo un poco más, solamente si es cloro o qué otro producto más hay. Guantes de corte para textiles, ¿cuáles? Y lo mismo, pero no debería ser, otra vez hay que ver el puesto de trabajo, porque tendría que tener un número más o menos alto, pero este 5 seguramente es un guante de malla de acero. Marilu dice, guantes de corte para textiles. Y si es malla de acero no podés usar un cúter, no podrías moverte. Entonces hay que buscar un guante que te permita mover la mano, trabajar cómodamente y por ahí sacrificar un poco de resistencia al corte. Por ahí un 4, un 3, pero hay que probarlo. Hay que probar realmente qué tipo de elemento de corte estás usando un cúter y también hay que ver otros temas como por ejemplo el procedimiento y demás. César. ¿Se recomienda usar guantes para trabajo con sierra sin fin?
Sí, ahí te lo investigo, pero hay, para trabajo con cierre sin fin, sí, usar un guante, hay que ver, porque el tema es que no se te enganche el guante de corte. Un guante de corte se te puede llegar a enganchar y puede llegar a ser más peligroso incluso, por ejemplo, un guante de malla, que no usar el guante. O sea, hay que buscar la alternativa y conocer el puesto de trabajo. Muchísimas gracias y seguimos conectados en Facebook. Hasta luego. Bien, para hacer el cierre de uso de elementos de protección personal, el cierre va a estar dado básicamente con la identificación siempre del puesto de trabajo y en función del puesto de trabajo cuáles son los riesgos que tenemos asociados. De acuerdo a los riesgos asociados va a ser la selección específica que vamos a hacer de los elementos de protección personal. El tema de la certificación es sumamente importante, saber que estoy utilizando un elemento de protección personal que me va a garantizar determinadas propiedades y cualidades. Y hacer hincapié y foco que el elemento de protección personal va a ser siempre la última barrera. A veces la gente utiliza los elementos de protección personal porque dice, uso esto y sé que voy a estar seguro y no me va a pasar nada. No es así. Hay que tratar de desmitificar esa postura. Esa postura va a estar dada en función de la forma de que cada uno trabaje y el conocimiento que tenga de cómo realizar el trabajo de forma segura. El cómo va a estar dado a través de un procedimiento de trabajo seguro. Entonces, toda esta concatenación de procesos y de sucesos es lo que me garantiza a mí el trabajo de forma segura. A veces por ahí es un poco rebuscado un trabalenguas, pero tenemos que tener claro es que primero se hace el análisis de riesgo, en función del análisis de riesgo se determinan la forma de cómo trabajar, trabajamos en función de la eliminación, control, y si no podemos eliminarlos o aislarlos a cada uno de los riesgos, la última barrera va a ser el elemento de protección personal. En forma complementaria con las capacitaciones, el control diario preventivo de equipos de trabajo, de máquinas, de herramientas. Es todo ese conjunto y todo trabaja en forma unida. Es la única forma de garantizarnos que la integridad física de cada uno de nosotros va a estar, ¿sí? Va a estar presente. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? No. No, nada por ahora. Bien, Gastón. Diego, Ariel, si no hay ninguna consulta más, hoy concluimos acá y les digo felices vacaciones. Gracias, Diego. Bueno, Diego, gracias. Igualmente. Bueno, muchas gracias, Diego, igualmente para vos. Buen fin de semana. Muchas gracias, Diego, igualmente. Bien. Igualmente, hasta luego.